Que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender lo que Dios nos quiere decir en la Santa Biblia. Hemos llegado al capítulo 26 de San Mateo. Los tres últimos capítulos de San Mateo, 26, 27, 28. Aquí en el capítulo 26 dice así: después de haber dicho todo esto, Jesús dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Entonces llegó la Pascua. Les repito, Pascua quiere decir paso. El Señor, cuando los libró de Egipto, Pascua quiere decir paso, pasaron de la esclavitud a la libertad, les dijo, esto lo van a celebrar todos los años. Entonces ellos celebran la Pascua, celebran este acontecimiento. Y nosotros los cristianos lo hemos tomado. Celebramos la Pascua. Para nosotros es el paso de Jesús de la tumba a la resurrección. Entonces esa es nuestra Pascua cristiana. Aquí dice entonces que los jefes dijeron, a este hay que matarlo. Ya los había confundido demasiado, ya los había derrotado, mucha gente llegaba, tenemos que matarlo. Pero no en esta fiesta, porque hay mucha gente, y mucha gente va tras él. Entonces, según ellos, no le iban a matar en ese tiempo, pero todo se alteró. En el versículo 6 dice, aquí siempre del capítulo 26, Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, el que llamaban el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos al verlo se enojaron y comenzaron a decir, ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Esto que me ha hecho es bueno. Pues a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. O sea, el Señor lo tomó así. Llegó una mujer y derramó ese perfume carísimo que llevaba en un vasito de alabastro, carísimo. Y solo se derramaba en una oportunidad muy importante. Lo derramó en la cabeza de Jesús. Y los demás dicen, es muy caro, si hubiera podido dar a los pobres. Y el Señor les dice, ella lo hizo para prepararme para mi entierro. Es decir, un adelanto de su unción para ser enterrado. Y ahora seguimos en el versículo 17. Antes una cosa. En el versículo 14 se nos da este adelanto. Dice, uno de los 12 discípulos, el que llamaban Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Entonces, ya estamos en lo último. Estamos aquí en el capítulo 26, versículo 17. Aquí se nos narra algo muy importante, lo que llamamos la última cena. La última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Dice así, el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con sus 12 discípulos y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo, Señor? Uno que moja el pan en el mismo pan que yo va a traicionarme. Entonces Judas, el que estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús, habiendo dado gracias a Dios, lo partió el pan, lo dio a los discípulos diciendo: coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de ustedes para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces aquí llegan a la casa de un amigo del Señor, les prestó su casa, seguramente muy bonita, elegante, se las prestó y Jesús escogió esa casa para celebrar lo que llamamos su despedida con los apóstoles, su última cena. Ahora uno de ustedes me va a traicionar. Se asustaron todos y cada uno dice que preguntaba: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Asustados, cada uno. Y a Judas se le ocurrió también decir: ¿seré yo, Maestro? Él no dijo Señor. Los otros habían dicho Señor. Este dijo Maestro. Se traicionó. Es que en su corazón Jesús ya no era su Señor. Era un maestro, un rabino nada más. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Pero los demás estaban tan desconcertados que no pensaban que alguno de ellos podía traicionarlo. El Señor se lo dijo claramente: tú lo has dicho. Y entonces el Señor procedió a bendecir el pan y el vino. Y muy claramente les dijo: coman, esto es mi cuerpo. Beban, esta es mi sangre. O sea, aquellos en este momento no podían comprender la amplitud de lo que el Señor les estaba diciendo. Iban a recibir más tarde el Espíritu Santo y entonces iban a comprender. Propiamente el Señor estaba instituyendo la Eucaristía, la cena del Señor, la va a llamar San Pablo y los demás, la cena del Señor. Entonces consagró el pan: este es mi cuerpo, coman, esta es mi sangre, beban, claramente. Esto sería bueno compararlo con los otros evangelios, porque cada uno pone algo. San Pablo, cuando comenta la última cena, dice que les dijo: hagan esto en memoria mía. Les dio una orden: hagan esto en memoria mía. Una orden. Y los otros evangelios también dicen que el Señor dijo esto, dijo el otro. San Juan, cuando hable de la última cena, lo vamos a comentar más tarde, el escritor parece que pone a Juan a la derecha de Jesús y a la izquierda está Judas. Nos parece tal vez algo raro la izquierda. La izquierda era el puesto más importante
que uno que invitaba a una cena daba, y el Señor puso a la izquierda a Judas y a Juan a la derecha. Y Pedro, en otro evangelio, esto se llama pasaje paralelo. Cuando otro evangelista habla de lo mismo, le pone algún otro detalle, se llama pasaje paralelo. Cuando vamos a otros evangelistas, nos dice que el evangelio de Juan expresamente dice que él le preguntó al Señor, Señor, ¿y quién es? Porque Pedro le había hecho la señal que le preguntara quién era. Y le preguntó, ¿y quién es? Y el Señor le dijo, a quien yo le dé el pan mojado en la salsa. O sea, el dueño de la casa, el que invitaba, mojaba el pan y se lo daba al invitado. A quien yo le dé el pan mojado, le dice, y se lo dio a Judas. Y entonces Juan se dio cuenta, pero todo se plantea, ¿qué quiere decir entregar al Señor? ¿Qué quiere decir traicionar? No se imaginaban, cada uno estaba desconcertado. Si no, ahí mismo hubieran linchado a Judas. Pedro hubiera sido el primero. Ellos no eran santos todavía. Esos no hubieran dejado así nomás. Entonces ellos medio entendían, no sabían qué decir traicionar o qué. Bueno, ahora aquí en San Mateo seguimos en el capítulo 30 siempre del versículo 30 siempre del capítulo 26, dice así. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras, mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces, bien claro, aquí dice, todos ustedes van a perder la fe en mí. Qué raro eso. Pero Pedro contestó, aunque todos pierdan su confianza en ti, yo no la perderé. O sea, Pedro aventado siempre. Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Todos los discípulos decían lo mismo. Así es que, fíjense ustedes este caso tan especial. Ahora, San Juan, en su comentario, nos dice que Judas, cuando el Señor le dio el pan, dice, les dio el pan y con el pan se le metió el diablo y salió huyendo. Así es que eso lo dice San Juan, y Juan estaba a la derecha. Y Juan fue el que escribió el último evangelio, el último que escribió, porque los evangelios son 4 y él escribió el último, ya cuando los demás estaban escritos. Ahora, dice aquí el versículo 36, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras yo voy ahí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ni siquiera 1 hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero la carne es débil.
Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo: siguen ustedes durmiendo y descansando. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, y ya se acerca el que me traiciona. Otra traducción aquí dice: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, es la más común. Si es posible que pase de mí este cáliz, o sea, cáliz de amargura, la sangre. Si es posible que pase 3 veces. El Señor angustiado. Pero el Señor por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Hasta que va donde los discípulos y los encuentra dormidos. Mire ahora, levántese ya. Ya llegó la hora. Ya llegó el que me va a traicionar. Se levantan aquellos. Varias veces los había despertado. En otro pasaje paralelo le va a decir: Pedro, ni una hora han podido velar conmigo. Los invité para que oraran por conmigo. Porque el Señor, en otro pasaje paralelo, dijo que Juan, Pedro y Santiago estuvieran más cerca de él. O sea, Pedro estaba cerquita, pero se les durmieron. Lo despertó el Señor, necesitaba rezar ahí en Getsemaní porque estaba angustiado. En otro lado nos va a decir que sudó sangre del miedo que tenía, del pavor. Y 3 decía: si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él aceptó la voluntad del Padre. Aquí hemos llegado en este momento al versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada y le dijo, en una traducción dice: salve maestro. Salve maestro era como que le dijera: buenas noches maestro. Nosotros ya no usamos esa expresión, salve maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que debe suceder? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron a Jesús y huyeron. Entonces Jesús se va a quedar solito en ese momento. Todos salen huyendo. Pedro ha dicho: aunque tenga que morir, todos salieron huyendo. También Juan. Todos. Todos ellos en la última cena habían dicho: aunque todos te traicionen, yo no. Y resulta que todos salieron, que vieron el montón de gente armada que llegaron. Y Judas, que lo besó. En otro texto dice, en otro pasaje paralelo dice que Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre.
O sea, no se te ocurrió otra cosa. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y en esa forma lo entregó. Ahora, aquí nos encontramos con que en el versículo 59, los jefes de los sacerdotes y la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús. Lo llevaron a casa de Caifás, que era el sumo sacerdote. Y entonces, dice aquí, por fin se presentaron dos más que afirmaron, este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volverlo a levantar en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús, ¿no contestan nada? ¿Es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo, en el nombre de Dios viviente, te ordeno que me digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús contestó, tú lo has dicho. Le dijo, sí. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de indignación y dijo, las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. Otra traducción dice, una blasfemia, ha blasfemado. Blasfemado es ser una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron, es culpable, debe morir. Entonces le escupieron en la cara, lo golpearon, otros le pegaron en la cara diciéndole, tú eres el Mesías, adivina quién te pegó. Así es que en este momento a Jesús comienzan a insultarlo. Pero el sacerdote hizo la pregunta clave. En nombre de Dios te pregunto, tú eres el Mesías, tú lo has dicho. O sea, Jesús podía salvarse y decir, no, mire, me entendieron mal, yo eso no quería decir. Mesías, el enviado de Dios, el que estaba profetizado, Mesías, enviado. En nombre de Dios te conjuro, es decir, te pongo bajo juramento. Que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Sí, dijo, tú lo has dicho. Entonces le comenzaron a pegar una blasfemia. O sea, entendieron bien. Jesús dijo que era Dios. Esa es la blasfemia. Jesús dijo, sí, dijo que era Dios. Por lo tanto, todos ellos decían, aquí se acabó. Entonces comienzan a pegarle a Jesús. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también andabas con Jesús. No, dijo Jesús. Pero después vino otra persona, tú andabas con él. No, hasta que Pedro termina jurando. Entonces Pedro comenzó a jurar y a perjurar diciendo, no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de ahí y lloró amargamente. O sea, el Señor ya le había dicho, Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Él le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás. Y ahora ya es la 3ª vez. Primero ante una sirvienta, después de otra persona. Y son 3 los que lo acusan. Y al fin Pedro jura. Jurar es decir, poner a Dios por testigo. Juro que no lo conozco para nada. Y entonces cantó el gallo. Jesús le había dicho en la última cena, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Profecía. Y Pedro se acordó y le sirvió para llorar amargamente. Aquí comienza la conversión de Pedro. Aquí comienza la conversión de Pedro. Todavía no. Ahí Pedro estaba escondido entre todos y lo descubrieron. Entonces él tuvo las 3 negaciones. Judas, en el capítulo 27, versículo 3 dice,
Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado, entregando a muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: eso que nos importa a nosotros, esa es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, fue y se ahorcó. O sea, Judas, no que se haya arrepentido, fíjese, qué bien que se hubiera arrepentido. Aquí él le remordió la conciencia, vio toda la problemática que había causado y que se le venía encima. En lugar de irle a pedir perdón a Jesús y a los demás, se desesperó y se fue a ahorcar. Así que tomaron el acuerdo, los sacerdotes no quisieron recibir el dinero ese, sino que, dice, tomaron el dinero y compraron con él un terreno llamado Campo del Alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso en aquel terreno se llama hasta ahora Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Ya el profeta Isaías lo había dicho, 30 monedas. Judas cumpliendo eso como que fuera un folleto que ya estuviera escrito. Ahora lo llevan ante Pilato y le hace esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, le dijo. Sí. Y aquel Pilato creyó que le iba a decir: no, aquí, sí, yo soy el rey de los judíos. Y Pilato le dice: no, y es todo lo que están diciendo contra ti. Pero Jesús no le contestó ni una palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Jesús es llevado ante Pilato, los apóstoles salieron corriendo todos, Pedro se ve que se fue detrás, se metió para ver qué pasaba, pero lo descubrieron y negó 3 veces al Señor. El Señor ya se lo había profetizado. También el profeta Jeremías ya había dicho que por 30 monedas iban a entregar al Mesías. Todo eso estaba establecido. Jesús estaba cumpliendo como un folleto ya escrito, por eso él decía, para que se cumplan las Escrituras. Nos quedamos aquí y la próxima vez vamos a ir a los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo. Que el Señor los bendiga.